Hola, soy Metamatema y este video es una reseña del libro Y si me meto con él, escrito por el historiador Marco A. Gutiérrez, quien tiene el canal de YouTube Marco Gutba. Esta obra se presenta como el primer análisis serio del universo P3. El propio autor lo expresa así. Estos temas son un campo del que poco se ha dicho en términos académicos científicos y del cual se puede sacar mucho provecho. Los primeros pasos los estoy dando con este perfil sociocultural. Esto quiere decir que estamos ante el primer libro científico sobre AMP3 y el fenómeno en torno a ella. Primero revisemos la ciencia que hay en este trabajo fundacional. El marco teórico está basado en tres conceptos principales: naco, estética kitsch y narcisismo encubierto. Son las características del tipo de influencer que el autor denomina no convencional. Es decir, un influencer no convencional es aquel que es una persona naca, en su contenido manifiesta una estética kitsch y es narcisista encubierta. El primer problema aquí es que el concepto de naco es muy difícil de caracterizar de forma científica. Por ello, Marco toma la descripción del pelado que se encuentra en la obra de Samuel Ramos y a partir de eso define naco como un pelado posmoderno. Para no distraernos mucho en este punto, solamente veremos una observación que hace el mismo Ramos sobre la mentalidad del pelado. Pudiera pensarse que la presencia de un sentimiento de menor valía en el pelado no se debe al hecho de ser mexicano, sino a su condición de proletario. En efecto, esta última circunstancia es capaz de crear por sí sola aquel sentimiento, pero hay motivos para considerar que no es el único factor que lo determina en el pelado. Hacemos notar aquí que éste asocia su concepto de hombría con el de nacionalidad, creando el error de que la valentía es la nota peculiar del mexicano. Con el segundo punto que define al influencer no convencional, la estética kitsch, sucede algo muy distinto. La fuente tomada por Marco es un artículo vigente y oportuno para un enfoque sociocultural. Sus autores son especialistas en diseño y nos presentan una idea de estética kitsch que sirve para analizar la forma en la que las personas tienen dispuestas y decoradas sus viviendas. Es importante tomar en cuenta este fragmento de dicho artículo. En muchos sentidos el kitsch se presenta como el discurso contestatario hacia el poder político, cultural y económico que tradicionalmente pretende imponer sus parámetros estéticos estilísticos. Esta presión cultural se expresa, en muchos casos, descalificando al resto de expresiones que no cumplen sus requisitos ni es creada por los artistas validados por sus curadores, expertos y críticos. El adjetivo más usado para calificar estos productos es, mal gusto. Ahora veamos cómo nuestro historiador P3 pasa por encima de estas consideraciones planteadas en las fuentes que él mismo escogió, reduciendo su construcción teórica a una marometa verbal que lo regresa a su punto de partida. Diría que el naco es la evolución propia del pelado de Ramos. Es el pelado posmoderno. Un naco es la persona que tiene un mal gusto, lo que eso quiera significar. Individuo que usa un lenguaje soez y principalmente es de clase media vulnerable o clase baja. Su misma clase social le hace recurrir a comprar productos que el pelado original no tenía, ya que ahora puede ir a comprar productos hechos en China o de manufactura mexicana de baja calidad, muchas veces pirata, como ropa y decoraciones, que conforman una estética kitsch de su entorno. Decora con imágenes de santos, carpetas de su abuela, peluches de la infancia del más pequeño de la casa o del más grande. El naco es el mal gusto. El mal gusto sería lo mal logrado, lo vulgar, estéticamente hablando. Ese mal gusto conforma la estética kitsch. Una de las principales características de la estética kitsch es que se logra espontánea e inconscientemente. Lo kitsch se cataloga desde cánones tradicionales, que buscan seguir lo convencional. Por eso influencers no convencionales tienen una estética no convencional. Es decir, que realmente el influencer no convencional no es un pelado, porque no manifiesta una hombría y nacionalismo exagerados y entrelazados como indicaba Ramos. Tampoco hallamos un análisis de la estética kitsch específica de AMP3 y otros creadores de contenidos similares. El historiador P3 no puede hacer mucho más en este aspecto que repetir mal gusto 4 veces en 2 pequeños párrafos, para posteriormente hacer una breve enumeración de objetos sin mayor elaboración, sin construir una visión de conjunto.
Quitando todas esas características, la fórmula empleada por Marco en realidad no está diciendo nada más allá de Jaime P3 es naca porque es de clase baja y tiene mal gusto. Independientemente de si esto fuese cierto o no, no hay nada de ciencia ahí. Pero con el concepto de narcisismo encubierto, la tercera característica que define al influencer no convencional, sucede algo mucho más interesante. Marco toma dos fuentes que no tienen ninguna relación entre sí, solamente la coincidencia en el empleo del vocablo narcisismo. Uno de esos textos es un breve ensayo de crítica social que se sirve de la mitología griega para hablar del culto a la imagen propia en la sociedad contemporánea, y el otro texto es una nota de un portal de noticias médicas que sí habla sobre el narcisismo encubierto, que es una de las formas en las que se manifiesta el trastorno de personalidad narcisista. De aquí en adelante le llamaremos TPN. La cuestión es que se debe ser muy cauteloso al emplear conceptos de psicología, sobre todo clínicos como en este caso, en estudios de índole sociocultural, porque si no se explica a detalle cómo se adapta la idea original, se puede caer en errores graves, como por ejemplo, diagnosticar de golpe a todo un grupo de personas sin ninguna clase de sustento real. Pero Marco no tiene el más mínimo cuidado ni respeto al hablar de narcisismo encubierto. No puede adaptar el concepto clínico de TPN a lo social porque ni siquiera leyó sus propias fuentes. Para demostrar esto, veamos primero cómo se explica, directamente en la nota que él citó, lo que es el narcisismo encubierto. Los expertos dividen el trastorno de personalidad narcisista en dos subtipos, narcisismo exagerado y narcisismo vulnerable. O bien, como algunas personas le llaman, narcisismo evidente o encubierto. Ambos tipos del trastorno de personalidad narcisista comparten los mismos rasgos, como la necesidad de admiración y falta de empatía. Sin embargo, el comportamiento externo de las personas con cada uno de los subtipos puede ser muy diferente. Las personas con narcisismo evidente son usualmente extrovertidas, atrevidas y buscan atención. Pueden ser agresivas o violentas si una persona o situación desafía su sentido de estatus. El subtipo encubierto es menos obvio. Una persona con narcisismo encubierto puede mostrarse como tímida, retraída o con desprecio por sí misma. Sin embargo, todavía serán ensimismados y creerán que son mejores que otras personas. Es fácil entender que ambos tipos de TPN corresponden a personas ególatras y sin empatía, pero que difieren en su comportamiento ante los demás, ¿o no? Pues ahora vamos a deleitarnos con la peculiar mezcolanza que nuestro historiador Petres hizo entre el mito y la psicología. Pero los influencers no convencionales no son únicamente pelados posmodernos, salvajes urbanos, sino que también tienen un narcisismo oculto, término utilizado para tipificar a los sujetos que no muestran un alto grado de importancia personal para entrar dentro del trastorno de personalidad narcisista. Esta categoría es muy propia de nuestro tiempo, ya que tenemos una relativa facilidad de acceso a la tecnología que nos permite generar un regimiento de fieles y sabios seguidores, como nos lo recuerda Romeo Tello. Basta con una proeza sutil, pero a la vez sublime. Esa proeza es ser nosotros mismos. Aquí agregaría a Tello, o fingir serlo. Nuestros seguidores, y digo nuestros, porque todos los que estamos en redes sociales tenemos por lo menos un seguidor, ya sea nuestro hijo o la abuelita que acaba de abrir su perfil para compartir imágenes de Piolín, agacharán la cabeza, como si se tratara de un rito en el culto tecnológico, ante nuestra última ocurrencia, ante la fotografía de nuestro almuerzo o ante aquel último meme que compartimos sagazmente. A diferencia del Narciso de la antigüedad, que le bastaba con verse a sí mismo en el reflejo del agua, la vanidad contemporánea no es autosuficiente. Al moderno habitante de las redes sociales le es imposible quererse y adorarse sin la mirada de los otros, de sus seguidores y virtuales amigos. No está enamorado de sí mismo, más bien lo está del efecto que tiene en otros. Y el influencer, convencional o no convencional, necesita más de esta atención ajena, ya que vive para ello. Necesita suscriptores, necesita visitas, necesita reacciones, para alimentarse, para crecer. El fenómeno antes descrito se multiplica en el caso del influencer, porque éste tiene la necesidad de crecer.
Son demasiadas las cosas que se pueden señalar en estos 3 reveladores párrafos, pero nos bastará con lo siguiente. Al final del primero de ellos, Marco demuestra que piensa que el narcisismo encubierto y el TPN son dos cosas distintas. Y al final del tercer párrafo ya nos quedó claro que todos los influencers, convencionales o no, realmente necesitan de la atención, y no por una condición psicológica, sino porque obviamente eso constituye su modo de vida. Justo por eso es relativamente raro que tengan un TPN del tipo encubierto. Si son narcisistas, lo más común es que sean del tipo exagerado. Es también en el subtipo evidente donde la violencia se encuentra más acentuada, lo cual correspondería mejor al comportamiento de AMP3, en caso de que realmente fuese diagnosticada con TPN por un especialista que la evaluara directamente, y no solamente por sus videos. Pese a todo, tratemos de ser un poco indulgentes. No se le puede pedir a Marco comprensión de todo esto, si ni siquiera fue capaz de anotar bien el nombre del autor de la nota que, supuestamente, consultó para informarse sobre el TPN. Como podemos ver aquí, el portal de noticias que él encontró acredita no solamente a los autores de las notas, sino a los revisores médicos que las autorizan. Así funciona la ciencia de verdad, mediante la revisión por pares. Y eso que esto no es una revista de artículos de investigación, sino un portal de noticias especializado. El historiador Petres copió el nombre del revisor en lugar del autor. Esto se puede leer directamente, pero si alguien todavía tiene dudas, puede cambiar a la versión en inglés que ofrece el mismo portal. Podemos ver que el autor es el mismo, pero el revisor médico es otro en ese idioma. Este error sería lamentable incluso en un trabajo de escuela secundaria. Que lo haga un científico social es verdaderamente imperdonable. Ya vimos que Y si me meto con él no es una obra científica, pero ¿es un libro, ya por lo menos? Mi primera respuesta es que sí, porque actualmente es sumamente complicado definir de manera estricta lo que es un libro, tanto por consideraciones artísticas y teóricas como por los nuevos formatos digitales que han surgido en los últimos años. Por esa complejidad, yo opto por respetar. Si nuestro autor dice que es un libro, no tengo problema en aceptar la manera en la que Marco identifica a su retoño. Por otro lado, de manera más pragmática, existe una industria editorial que respeta ciertos procesos y especialidades que se tienen que reunir para elaborar esos peculiares objetos que compramos en las librerías. El autor manda el manuscrito a un editor, que puede hacerle observaciones y cambios generales. Pasa luego a un corrector de estilo que lo pule. Posteriormente, cuando ya se tiene la versión final del texto, un maquetador lo coloca sobre el tamaño de página elegido, siguiendo unas reglas que lo hacen ver estético y cómodo de leer. En paralelo, un diseñador realiza la portada. Un buen proceso editorial requiere de un corrector de pruebas, cuya tarea es detectar errores al comienzo del proceso de impresión para poder arreglarlos antes de que sea demasiado tarde. El historiador Petres es consciente de todo esto, y por ello se acredita él mismo en todas esas tareas. Incluso, como podemos ver en la página legal del libro, dice ser el coordinador de todas las personalidades que se reunieron en la realización de esta obra: el editor Petres, el corrector Petres, el diseñador Petres y el maquetador Petres. Todos son Marcos, coordinados por Marco. Desgraciadamente, el resultado de este trabajo en equipo es tan malo que es difícil decantarse entre la vergüenza y la risa. Los errores, conceptuales de gramática, maquetación y el diseño de la portada, son tantos, sobre todo para un texto que realmente tiene solo 24 páginas de ensayo, que de verdad hacen difícil llamarle libro a esta cosa. Sería fascinante y muy educativo detenerse a ver con detalle estos fallos, pero es una tarea que me rebasa. La dejo para alguien con más paciencia y aptitudes para ello. El caso es que, para resumirlo de la mejor manera que puedo, Y si me meto con él es el equivalente editorial de las manualidades y recetas de AMP3. La portada es como la laptop tuneada y el contenido es una bumisqueta pseudocientífica. Por ello, la conclusión de esta reseña, que si no es científica, al menos está comprobada empíricamente,
es que Marco A. Gutiérrez es un intelectual no convencional. Todo es tan cutre en esta obra que no sería sorprendente que nuestro historiador Petrés nos revelara que el libro era realmente un troleo para los incautos que lo compramos. Yo no podría asegurar si lo es o no. En lugar de eso, mejor los dejo con el propio Marco, explicando su faceta de diseñador de portadas para que cada quien saque sus propias conclusiones. A ver qué les va pareciendo la portada. Y aquí está. Aquí está. A ver, vayan viendo. Igual diseño de las cubiertas es propio. No tengo estudios de diseño gráfico, entonces más o menos lo que eh, uno va conociendo, uno va viendo y pienso que se ve bien. Tanto este como los de Antología Sin Timón son portadas mías, también son diseños propios. Entonces pienso pues que se ve decente por lo menos. Si un diseñador gráfico ve esto y dice que está mal, bueno, yo pienso que por lo menos está decente. Entonces aquí lo podemos ver. Aquí la contraportada. Aquí con su código de barras por si se convierten en distribuidores. Puedan checarlo con maquinita.